Daleks, estáis avisados. Habéis declarado la guerra contra los Cybermen. Esto no es una guerra, es un control de plagas. Tenemos 5 millones de Cybermen. ¿Cuántos sois vosotros? 4. ¿Vais a destruir a los Cybermen con 4 Daleks? Destruiremos a los Cybermen con un Dalek. Sois superiores solo desde un punto de vista. ¿Y cuál es? Sois mejores muriendo. Comenzamos año nuevo, y qué mejor forma de comenzar este año que hablando con una de las razas que la gran mayoría de la gente me ha pedido más de una vez y que yo obviamente he ignorado como el canal, y estas son los Daleks, la mayor amenaza de Doctor Who, una especie de criatura genéticamente modificada nativa de planeta Scarrow, carecen de individualidad o de muchas emociones aparte del odio, y su propósito general de existencia es exterminar todas las formas de vida inferiores, también conocidas como las no Daleks en el universo. Los Daleks son en realidad una raza de seres mutantes nacidos de los Kalets, una especie de alienígenas humanoides y antepasados de los Daleks que solían habitar en el planeta Scarrow. Los Kalets compartían su planeta con los Tals, y ambas especies eran extremadamente xenofóbicas entre sí. No se sabe si compartían un ancestro en común o simplemente se consideraban especies diferentes por razones racistas. El hecho es que ambas especies entraron en una guerra que casi destruye a ambas especies, pero realmente ninguna sabía por qué comenzó. Esta guerra era conocida como la Guerra de los 1000 años, y se alargó tanto tiempo que Scarrow era un desastre quemado y rayado. Los recursos y tecnología eran tan limitados que los soldados de ambos bandos prácticamente tenían que luchar con arcos y flechas, o con armas que ataban milenios o siglos entre sí. Además de eso, toda la población, Kalet y Tal, estaban asignada en una ciudad para cada uno, por lo que de todos modos ninguno tenía los números para seguir adelante. Los Kalets y los Tals están empezando a mutar debido a las armas químicas, y los Daleks nacieron de esta mutación. Estos fueron diseñados de los mutantes, ingresados en una coraza móvil similar a un tanque, que se parece más bien a un pimentero, o un bote de basura que está armado con un embolo y una pistola con forma de batidor, lo que irónicamente logra hacerlos aún más mortales. Fueron creados por un científico loco, conocido como Davros. La forma física de los Daleks es arrugada y débil. El mutante Dalek viviente poseía numerosos tentáculos y un ojo central único, un ojo derecho normal, y un ojo izquierdo de tamaño tan reducido que era fácil pasarlos por alto. Davros estaba loco, pero tenía razón en una cosa. Él preveía que su mundo natal no podría mantener vivos a los Kalets por mucho más tiempo, por la enorme contaminación, y creó a los Daleks por ese objetivo. Eliminó genéticamente características de su raza, debilidades, como la compasión y la misericordia, para crear una nueva raza de conquistadores, conocidos como Daleks. La guerra terminó con la extinción de los Kalets, pero irónicamente, aunque los Tal perdurarían un poco más de tiempo, el hecho de que Scarrow tenga una inquietante tendencia a explotar y generalmente bajo control Dalek, esto no inspira mucha confianza en su supervivencia y lo más probable es que también hayan sido exterminados por los Daleks. Los Daleks finalmente crearían el Imperio Dalek, que abarcó gran parte del tiempo y el espacio, con el objetivo de exterminar todas las formas de vida, salvo los propios Daleks. El Imperio libró numerosas guerras interestelares, lo que los convirtieron en los mayores rivales de los Señores del Tiempo. Este imperio estuvo dividido durante un tiempo durante su guerra civil, pero finalmente se reunificó. Al final todo el imperio luchó contra los Señores del Tiempo, en la última Gran Guerra del Tiempo, que estuvo marcada por una destrucción sin precedentes a lo largo de todo el tiempo y el espacio. El Imperio Dalek dejó de existir cuando terminó la guerra, aunque hubieron restos y supervivientes esparcidos por toda la historia. Uno de los supervivientes del Imperio Dalek fue uno conocido como Dalek Khan, quien se convirtió en el fundador del nuevo Imperio Dalek, que también sería conocido como el nuevo paradigma Dalek. En el tiempo, el paradigma desapareció, dando comienzo a un resucitado Imperio Dalek que más tarde sería sucedido por un tercero y cuarto imperio. Los Daleks son tan xenófobos que incluso una pequeña cantidad de material genético que no sea Dalek en su carne los vuelve locos o suicidas, como la clonación o la manipulación genética, ya que estos parecen ser medios de reproducción esenciales para los Daleks en ciertas situaciones, incluso ser creados a partir de células alteradas que no sean Daleks o Kalets. Es a veces inaceptable para ellos. El emperador Dalek, que sobrevivió a la Gran Guerra del Tiempo, creó Daleks a partir de ADN humano,
Esto los volvió a él y a sus Daleks locos. Se sabe que los Daleks impuros se alinean ansiosamente para la desintegración y preservar la pureza de su especie. Si se crea un Dalek más puro que el actual, estos se eliminarían a los originales, por ser más Daleks que los crearon. Aunque los Daleks parecían completamente robóticos, en realidad eran cyborgs, con un cuerpo vivo encerrado y sostenido por una capa exterior armada inmóvil, y una armadura protector de metal de policarburo. Los Daleks, a pesar de parecer completamente robóticos, en realidad eran cyborgs. Su estructura consiste en 3 secciones principales: la superior, que incluye la cúpula de visión y comunicación; la parte media, que contenía la plataforma de armas y el mutante Dalek; y la inferior, la unidad de base que permitía su movimiento. El punto más vulnerable de los Daleks era su ojo, ya que dañarlo o oscurecerlo podía desencadenar pánico y disparos indiscriminados. Todos los Daleks están conectados a sus carcasas mediante un enlace positrónico y dependían de la carcasa para la alimentación de nutrientes y mecanismos de control internos. De una forma un poco ridícula por la forma en la que se mueven, son incapaces de usar escaleras. Los Daleks originalmente quedaban desconcertados por estas, lo que los hacían fáciles de superar con el terreno alto. It's over, Anakin! I have the high ground! Posteriormente, los modelos de sus carcasas podían flotar o volar por sus propios medios como pequeñas naves espaciales y subir escaleras, poniendo fin a su debilidad por las escaleras. El mutante Dalek operó los casquillos manualmente. Una vez eliminado otras formas de vida, podrían pilotear uno si pudieran caber dentro. Si el interior de un Dalek sufría daños, poseían anticuerpos artificiales Dalek flotantes parecidos a ojos oculares, que exploraban la zona dañada para eliminar la amenaza, convirtiéndola en polvo. Estos anticuerpos recogían los restos cenicientos y los enviaban a un tubo de alimentación para su procesamiento proteico y para mantener al Dalek vivo de esa manera. Dentro de cada Dalek existía una bóveda de corteza artificial destinada a mantener el odio de manera pura, según el concepto de pureza Dalek. El caparazón de transporte de Dalekanion se encargaba de esto, suprimiendo cualquier recuerdo que pudiera alejar a los Daleks de la pureza imaginada por su creador Davros. Se creía que romper esta bóveda podría permitir a los Daleks experimentar emociones positivas como la amistad o bondad. Sin embargo, en el caso de Rusty, un Dalek con este fallo no desarrolló bondad. En lugar de eso, simplemente adoptó un odio mayor hacia los Daleks que hacia otros, después de presenciar la hostilidad del 12º Doctor. Cada Dalek estaba conectado a una red informática que se conocía como Pathweb o red de comando. Aunque técnicamente los Daleks no eran una raza débilmente colmena, este sistema de comunicación representaba una inteligencia compartida que contenía información sobre la historia y experiencias de todos los Daleks. Y como los Daleks se han esparcido por todo el tiempo y el espacio, esta red era gigantesca. La biología de los Daleks es curiosa, ya que literalmente les impedían morir de forma natural, ya que cada célula está genéticamente programada para mantenerse viva, incluso si eran seccionados y enterrados durante siglos, lejos de sus carcasas. Sin embargo, con el tiempo, los cuerpos de los Daleks se descomponían hasta convertirse en un lodo oscuro y lamentable, incapaces de controlar sus armaduras. Estos Daleks deteriorados emergían de ellas y se refugiaban en las alcantarillas de la ciudad Dalek, donde literalmente la palabra Dalek para alcantarillado también significaba cementerio. Los Daleks funcionaban en torno al grito de exterminar, exterminar, pero estos gritos no solo servían como consignas, sino que les permitían también utilizar sus armaduras. Algunos de los gritos de batalla más complejos de los Daleks tenían una cualidad casi poética irónicamente, como por ejemplo, avanza y ataca, ataca y destruye, destruye, regocíjate. Consideraban el odio puro como algo hermoso y digno de preservar, lo que llevó a los Daleks a la creación del asilo Dalek, un planeta prisión donde los Daleks, especialmente odiosos, incluso para su gente, eran mantenidos como prisioneros. Este asilo estaba protegido por un campo de fuerza y una nanonube que convertía a los intrusos en marionetas Daleks. En los primeros días del desarrollo de los Daleks en Scarrow, algunos Daleks individuales tenían nombres reales, pero esto no duró mucho. Sin embargo, en raras ocasiones se les daban nombres para reconocerse o nombres que se les son dados por los nuevos Daleks. En lugar de nombres, los soldados Daleks podían ser designados con un número por sus superiores. Por ejemplo,
podían tener designaciones numéricas como Dalek 9 y Dalek 10. Los Daleks, producto de manipulación y mutación genética por un emperador Dalek demente, se convirtieron en fanáticos religiosos, que adoraban al emperador como su dios. Aunque la mayoría de los Daleks normales no tenían una religión salvo su creencia en su propia superioridad, curiosamente, dos facciones, Daleks conocidas como el culto de Descarro y la Cabal Volatis, adoptaron nombres similares a grupos religiosos. El Doctor, su mayor enemigo, se convirtió por ejemplo en una figura legendaria en la cultura Dalek, debido a sus frecuentes derrotas contra ellos. Los Daleks tenían órdenes permanentes de capturar o exterminar al Doctor en cuanto lo avisaran. Lo conocían como Kafara Gatri, que se traduce como portador de la oscuridad o destructor de mundo. A pesar de sus distintas regeneraciones, estos títulos siempre se mantuvieron. Era el mayor enemigo de los Daleks, y sus órdenes era siempre exterminarlo. A pesar de considerarse superiores, los Daleks tenían un sistema jerárquico basado en rangos y pureza genética, identificado por colores en sus carcasas. Los rangos como dorados, negros, rojos, azules y grises representan niveles diferentes en la jerarquía Dalek. El liderazgo Dalek estaba bajo el emperador, seguido por el Consejo Supremo Dalek. Tras su reconstrucción surgió el Parlamento de los Daleks, liderados por un Dalek Supremo y un primer ministro Dalek, como el órgano gobernante del resucitado Imperio Dalek. Los Daleks del resucitado Imperio Dalek lucían colores brillantes que indicaban sus roles específicos, como blanco para el Supremo, azul para el estratega, naranja para el científico y rojo para dron. El emperador Dalek tenía su propia guardia imperial compuesta por un escuadrón de Daleks con cúpulas negras, encargadas de principalmente su protección y servicio. Por otro lado, el Círculo de la Eternidad consistía en un consejo compuesto por 5 Daleks azules y plateados, creados por el emperador para investigar armas temporales durante la última gran guerra del tiempo. Si era necesario, los Daleks creaban grupos para tareas especiales. Formaban facciones dentro del propio Imperio Dalek, como por ejemplo el culto de Descarro, integrado por 4 Daleks de élites, para estrategias innovadoras durante la última gran guerra del tiempo, finalmente para la supervivencia de los Daleks. La Cabal Volatis, por otro lado, era una sociedad secreta de Daleks que operaba durante la última gran guerra del tiempo. Fueron creados por los propios Daleks debido a una habilidad única, la cual ningún otro Dalek poseía, y esta era la creatividad. Aunque se consideraban supremos y rechazaban alianzas, en ocasiones formaban alianzas tácticas con otras especies, aunque siempre con la intención de exterminarlas, una vez cumplida su utilidad, o simplemente creaban Daleks impuros cuando la situación lo requería a partir de material genético de otras especies, aunque claro, estos Daleks eventualmente serían eliminados. De hecho, eran muy buenos en manipular especies genéticamente. Los Daleks también esclavizaron diversas razas, como por ejemplo humanos Daleks, o cerdos esclavos empleados por el culto de Descarro en Nueva York de los años 30. Además, a través de la exposición a una nanonube, otra forma de vida podían convertirse en marionetas Daleks, o ser forzados a una conversión a un Dalek completo, aunque claramente no puro. Los Daleks obviamente son una raza muy violenta, incluso para sus propios estándares. Su raza eventualmente podría destruirse a sí misma simplemente por sus conceptos de pureza. Pero díganme ustedes qué piensan de los Daleks. No olviden darle like, suscribirse al canal y argumentar de qué otro tema les gustaría que habláramos. Hasta la próxima. Odio. ¿Odio? Veo tu odio hacia los Daleks y eso es bueno. No. Debes de haber visto más. Tiene que haber más que eso. Muerte a los Daleks. Muerte a los Daleks. Muerte a los Daleks. Debe de haber más que eso. Tiene que haber más que eso. Por favor. Los Daleks son malvados. Los Daleks deben ser exterminados.